placer estar por segundo año consecutivo en este maravilloso espacio, compartiendo una iniciativa que Pedro Antonio García, mi socio en este proyecto, y yo iniciamos hace 5, que era buscar un foro, un encuentro, un lugar entre la gente del arte y la gente de las empresas, para que juntos se plantearan objetivos comunes de colaboración, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con el apoyo de unos a otros en sus diversas acciones. ¿De acuerdo? Hoy me toca inaugurar. Nos parecía que requería el contenido del foro, el título, una pequeña introducción. Y eso es lo que me toca hacer a mí hoy. Y para hacerlo, para buscar las palabras iniciales, busqué en el recuerdo. Siempre suelo mirar a cosas que he vivido o que estoy viviendo para explicar esto de foro, cultura y empresa y sostenibilidad. Y recordando, oyendo hacia atrás, vi a mi familia, vi a mi madre, hace muchos años, cómo hacía jabón con aceites viejos y sosa. Este lo hace ahora su nieta, mi sobrina, en Inglaterra, con la misma metodología. Aceites usados, quemados, inútiles y sosa, removiendo, y sale misteriosamente un jabón maravilloso. Recordaba a mi padre guardando todo el pan duro que a mí me ponía los pelos de punta para convertirlo en sopas en sartén que a él le encantaban. Recordaba a mi madre zurciendo los tomates de los calcetines. ¿Os acordáis del huevo? Todavía hay gente que lo usa, poca, para coser. Y recordaba también cuando aparecieron las primeras bolsas de plástico que las utilizaban como si fuera oro molido, porque las reutilizaban y las volvían a utilizar, las doblaban, las guardaban. Y yo me preguntaba, para empezar, ¿no? Hablar de esto de sostenibilidad, ¿qué es lo que había detrás de eso? Pues detrás de eso había una forma de entender, de relacionarse con las cosas, una filosofía de vida que tenía que ver con la defensa, con la guarda, con el ahorro, con contar con las propias energías, con no gastar más de lo que tienes, ¿no? Una filosofía, por otro lado, que probablemente en nuestro país tuviera que ver en aquellos años con el hambre de posguerra, pero yo siempre lo he relacionado con algo que he vivido mucho más atrás. Soy historiador y hace muchos siglos ese criterio de relación con las cosas sostenible era el que predominaba entre la relación de las personas con las cosas. Hoy nuestra casa común, nuestra Tierra, nuestro planeta, vive de un modo natural entre el derroche y la despreocupación o el desprecio por las condiciones de vida de muchos de sus inquilinos. Porque el hambre y el derroche son dos caras del mismo modelo de desarrollo que tiene que ver con el que la sociedad eligió hace casi 200 años. Los problemas que ese modelo está generando van mucho más allá del derroche. El derroche es el síntoma. Afectan a esa palabra que da título al foro, sostenibilidad. Hace 32 años va a hacer Gro Harlem Brundtland, entonces yo creo que era primera ministra noruega, en un foro acuñó este término, en un artículo muy famoso para quienes se ocupan de la ecología, que era Nuestro futuro común. Y decía que la sostenibilidad era el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer que las generaciones futuras satisfagan las suyas. En esos momentos, ese concepto, esa preocupación, expresaba dos cosas fundamentales. Una, la percepción de que la situación medioambiental era muy grave. Era una percepción clara, cierta, de que las crisis medioambientales constituían ya un fenómeno preocupante. Y la posibilidad, que era la otra constatación, de que esas crisis desembocaran en una crisis global, ecológica, catastrófica.
Como vemos, 32 años después, muchos estudiantes del mundo nos están recordando que esa catástrofe, ese peligro cierto, está todavía más cerca. ¿Cuál ha sido la aportación de la ecología al pensamiento, que es de lo que en parte, como sustrato, vamos a hablar? ¿Cuál es la aportación, decía, de la ecología al pensamiento contemporáneo? Pues que existe un límite, una especie de límite natural en el desarrollo, en la productividad, en el productivismo. No es posible por más tiempo soportar la carga a la que sometemos a la Tierra, al planeta, y no es posible universalizar el modelo de consumo y de vida de las sociedades industriales al conjunto. Los principios básicos que hoy ya en la segunda década del siglo XXI, definen el concepto de sostenibilidad para un futuro común, serían 5. Sé que los conocen ustedes, pero creo que no está mal recordarlos. Consumir recursos no renovables, es decir, los fósiles, por debajo de su tasa de sustitución por energías limpias. Consumir productos renovables, la madera, por debajo de su tasa de reposición. Verter residuos en cantidad y en calidad asumibles por la naturaleza. Mantener la biodiversidad. Y por otro, quizás el más nuevo componente de ese concepto de sostenibilidad, el garantizar la equidad redistributiva de las plusvalías de lo que el mundo produce en demasía, que se reequilibre. Bueno, así visto, y ahora vuelvo a lo de mi madre, así visto, hasta mi madre, que era muy moderna, tendría ahora 102 años, por cierto, diría que sí, que eso estaba muy bien, lo de la sostenibilidad. Incluso diría que ella estaría a favor de un decrecimiento sostenible. Me diría, hijo, si nos empeñamos en ir por un camino en que la cosa se pone muy fea y los riesgos superan las ventajas, retrocede un poco, busca otro camino que sea más equilibrado y que te lleve a un lugar seguro. Bien, las empresas, las marcas, las empresas que las soportan, tienen mucho que decir en esto. Pueden y deben hacer mucho como agentes sociales y económicos por acompasar sus pasos a los de la Tierra. Sin ellas y sin la acción de los gobiernos, ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible sería lograble, sería alcanzable. Por eso están aquí. Y las empresas que hoy están aquí representan a aquellas de las preocupadas que quieren compartir con nosotros sus experiencias o sus preocupaciones futuras. ¿Y la cultura? La otra parte, ¿qué puede hacer? Bueno, pues la cultura puede hacer mucho como reforzamiento, para el reforzamiento de la conciencia de especie, de la conciencia, de una conciencia colectiva planetaria. La cultura puede recordar. Esa es una parte de su oficio, recordar. Recordar Bhopal, Fukushima, la desaparición del mar de Aral, Exxon Valdez, el chapapote gallego, Seveso. Recordar lo pasado y lo presente. La cultura puede hacer, haciendo, y hoy veremos cómo un grupo de organizaciones y artistas, creadores, se han unido para proponer al conjunto unos pasos concretos que dar en esa dirección, de comprometerse y dar pasos físicos concretos de la cultura para mejorar su relación con el entorno. Y la cultura, por último, puede hacer mucho contando. Este es nuestro papel. Somos la cultura, los creadores, los artistas de todo tipo, son la conciencia viva. Es decir, es la manera en que la gente, las sociedades, las personas entienden y se entienden a sí mismas, entienden el mundo y se entienden a sí mismas. Eso es el arte, no es otra cosa. Solamente que bello, hecho bellamente. Bueno, pues nosotros tenemos la obligación de contarlo, podemos contarlo. Las empresas, por cierto, nos pueden ayudar a contarlo. Y nosotros podemos ayudar a las empresas. Y para eso estamos aquí, dos ámbitos
que se relacionan, que se juntan y que pueden crear sinergias multiplicadoras para unos y para otros. Eso es el Foro Cultura y Empresa por la Sostenibilidad. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Antes de dar paso a Pedro Antonio, me gustaría, aunque aquí no viene, me gustaría agradecer a los 3 socios necesarios en este proyecto, a la casa que nos acoge y a Endesa, que estará dentro de un rato aquí presente, y a Llorente y Cuenca, Agencia de Comunicación.